Buen día, mi gente, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué bueno. Yo estoy bien, gracias a Papá Dios que traza, que guía, conduce mi sendero. Y yo por eso marcho tranquilo por el mismo. Sí, Señor. En el día de hoy vamos a trabajar este tema de el movimiento circular uniforme, la primera parte, sí. Este movimiento es el que realiza un objeto describiendo una trayectoria circular con una velocidad constante, es decir, que recorre una misma distancia en un mismo tiempo. Si desde este punto hasta este punto tarda 3 segundos y desde este punto hasta este punto hay la misma longitud que aquí en el mismo tiempo, entonces es constante. Tiempos iguales, distancias iguales. Movimiento circular uniforme, el que describe el objeto cuya trayectoria es un círculo, una línea curva. Y para ello vamos a definir también varios conceptos. El primer concepto que vamos a ver es el de desplazamiento lineal. El desplazamiento lineal es el arco que describe el objeto con un ángulo dado. El arco de la circunferencia es lo que llamamos el desplazamiento lineal. Si describe la circunferencia completa, entonces el arco está dada por 2πr. 2π por r, recuerde, es la longitud de la circunferencia completa. Dicho arco se mide en metros, longitud en el sistema internacional. Otro concepto es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular es el ángulo que describe. El desplazamiento lineal es la longitud del arco. El desplazamiento angular es el ángulo que describe en su trayectoria. El ángulo es igual a 2π. Si recorre la circunferencia completa. Bien, otro concepto es la frecuencia. Frecuencia es el número de vueltas que realiza el objeto en una unidad de tiempo. Número de vueltas en una unidad de tiempo, que por lo general es el segundo. El número de vueltas en un tiempo determinado. Bien, se mide en revoluciones por segundo. Este ángulo, vuelvo atrás, el ángulo se mide en radianes. Siempre el ángulo en un movimiento circular se mide en radianes. La frecuencia, revoluciones por segundo o número de vueltas por segundo. Bien, muy bien. Otro concepto que vamos a ver es el período. Período no es más que el tiempo que tarda el objeto en dar una determinada cantidad de vueltas. Tiempo entre el número de vueltas. Ponerlo con azul para que seguir el tiempo en dar una vuelta. Sí, se mide en segundos. Es la unidad del período. Fíjate que el período y la frecuencia son inversos. Aquí está el número de vueltas encima, aquí está debajo, el tiempo está debajo, aquí está encima. Es decir, el período y la frecuencia, son inversamente proporcionales. Su producto es igual a 1. ¿Qué me implica esto? Que la frecuencia es igual a 1 sobre el período. Y el período es igual a 1 sobre la frecuencia.
Y bueno, tenerlo presente esa parte ahí. El periodo y la frecuencia son directamente proporcionales. Otro concepto que tenemos es el de velocidad lineal o velocidad tangencial. Es la relación que existe entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Entre el desplazamiento lineal y el tiempo transcurrido. La razón entre el desplazamiento y el tiempo. Es decir, que tengo aquí 2pi por r dividido entre el tiempo o entre el periodo. Tiempo o periodo. La relación que existe entre el desplazamiento lineal y el periodo. Si sustituimos aquí la velocidad, el tiempo por su equivalente, que es 1 sobre el t, como este t está debajo, el periodo está debajo, si lo paso arriba tendría que la velocidad es igual a 2pi por r por la frecuencia. 2pi por r por la frecuencia o 2pi r sobre el periodo. Cualquiera de las dos fórmulas es verdadera. La velocidad angular la representamos con una letra griega, gamma, creo que se llama, no estoy muy seguro. Y la velocidad angular es la relación entre el desplazamiento angular y el periodo. Desplazamiento angular y el tiempo que tarda en recorrer ese espacio. Es decir, 2pi, parece el ángulo dividido entre el periodo. O lo que es lo mismo, 2pi sobre el periodo. Bien, 2pi sobre el periodo. Esa es la velocidad angular. La velocidad lineal es la relación que existe entre el desplazamiento lineal, el arco, y el periodo. La velocidad angular, la relación entre el desplazamiento angular y el periodo. Sí, si hacemos una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, tendremos, dado que la velocidad angular es igual a 2pi r sobre el periodo, que puedo escribirla 2pi sobre el periodo por r, y la velocidad angular es lo mismo que 2pi sobre el periodo. Sustituyendo esta expresión en esta aquí de la velocidad, podría decir que la velocidad es igual a, en lugar de esa expresión coloco su equivalente, que es w por r. W por r. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio de la circunferencia. Otros dos conceptos que queremos ver con ustedes es el de la aceleración centrípeta y aceleración tangencial. Recordamos que la aceleración es el incremento de la velocidad entre el incremento del tiempo. En este caso, cuando tenemos un movimiento circular, la velocidad cambia en dos aspectos. Primero, cambia constantemente el sentido de la velocidad. En este punto, por ejemplo, la velocidad está dada por ese vector, pero en el momento siguiente está dada por aquí. Va cambiando constantemente la dirección de la velocidad, pero también puede cambiar la magnitud de la velocidad. Es decir, en este punto podría tener una velocidad de 8 metros por segundo y al instante, como es una curva, disminuirlo a 5 centímetros, 5 metros por segundo, o aumentar la velocidad. Si solamente cambia
la dirección de la velocidad, entonces estamos trabajando con una aceleración centrípeta. Si solo cambia la dirección de la velocidad, que cambia en cada instante, entonces tendríamos la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Vamos a colocar por aquí, por ejemplo, este radio. El radio, recuerde que todos los radios tienen la misma longitud. El radio, más bien vamos a representar aquí la aceleración centrípeta, que tiene la misma dirección del radio y siempre apunta al centro de la circunferencia. Centrípeta significa que apunta hacia el centro, al centro de la circunferencia, y siempre esa aceleración va a ser perpendicular a la velocidad. Siempre será perpendicular a la velocidad, por lo que también se llama aceleración normal. Normal en física significa perpendicular. En este caso, la aceleración centrípeta perpendicular a la velocidad y siempre apunta hacia el centro. Característica especial de la aceleración centrípeta, que cambia constantemente la dirección de la velocidad. La aceleración tangencial se caracteriza por el cambio de la magnitud en la velocidad. Si al tomar la curva, el vehículo, el objeto, la partícula cambia la magnitud de la velocidad, entonces estamos trabajando con aceleración tangencial. Repito, si en este punto el vehículo lleva una velocidad de 8 metros por segundo, por ejemplo, y al cambiar la dirección también cambió la magnitud, tiene por ejemplo 6 metros por segundo, hay un cambio de la magnitud, entonces estamos trabajando con la aceleración tangencial, que es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Sí, el cambio de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración centrípeta se mide en metros sobre segundos cuadrados. Metros sobre segundo cuadrado, igual que la aceleración tangencial. Recuerde que la velocidad es metros sobre segundos. Si esto se eleva al cuadrado, y aquí tengo el radio que se mide en metros, entonces tendría metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y en el denominador tendría metros. Borramos una unidad en el numerador y una unidad aquí, me queda metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Bien, jóvenes, espero que ese video te haya aclarado dudas. Esta es la primera parte referente a teoría y a la fórmula. En el próximo video estaremos trabajando con problemas de aplicación. Hasta entonces, cuídate. Si te gustó el contenido, premiame, dame like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Ánimo!